Saludos, bienvenidos a Gaia Natura Bienestar Holístico, un espacio para el despertar espiritual. Hoy nos adentramos en un misterio que une ciencia y espíritu, el Código de Dios, del visionario Gregg Braden. Este viaje nos revela una verdad antigua que ha estado escrita en lo más íntimo de nuestra existencia, el nombre divino codificado en cada célula, en cada molécula de vida. Es una obra que rompe fronteras entre religión, biología y conciencia, invitándonos a comprender que la humanidad entera es una sola familia tejida por la chispa divina que nos habita. Introducción: la ciencia del espíritu y el mensaje escondido en la vida. Durante siglos, la humanidad ha buscado el rostro de Dios en los cielos, en templos, en libros sagrados y en los confines del universo. Gregg Braden nos invita a mirar en una dirección diferente, hacia el interior de nosotros mismos. Su investigación combina arqueología, física cuántica, biología molecular y sabiduría ancestral para revelar un descubrimiento asombroso: los elementos que forman nuestro ADN, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono, pueden traducirse, según las claves de los alfabetos hebreo y arábigo, en las letras del nombre de Dios. Dicho de otro modo, el nombre divino vive dentro del cuerpo humano. Braden nos recuerda que la ciencia y la espiritualidad no son opuestas, sino dos lenguajes de una misma verdad. El llamado Código de Dios sería la evidencia de que toda la vida proviene de un acto intencional de creación, una firma divina inscrita en cada célula. Esto cambia el paradigma: no somos observadores del universo, sino expresiones conscientes de él. Cada ser, desde una brizna de hierba hasta una galaxia, participa del mismo aliento creador. El autor muestra cómo el siglo XX, con su avance científico, nos llevó al umbral de una nueva era. Ya no somos espectadores de la naturaleza, sino co-creadores de ella. Podemos modificar el ADN, alterar el clima o diseñar formas de vida. Pero con ese poder surge una gran responsabilidad: usar la ciencia con sabiduría y amor. Braden afirma que el equilibrio entre conocimiento y compasión será la clave de nuestra supervivencia como especie. El mensaje del Código de Dios es simple y profundo: la humanidad está unida por un nombre sagrado común, impreso en la materia viva. Ese código nos invita a superar las divisiones de raza, religión o cultura, recordándonos que todos compartimos una misma fuente. Es un recordatorio silencioso que late en cada célula, una prueba tangible de que Dios habita dentro de nosotros. La introducción concluye con un llamado a despertar una nueva conciencia, una ciencia con alma y una espiritualidad con conocimiento. La paz del mundo no se logrará por tratados ni por fuerza, sino por el reconocimiento de que somos una sola vida expresándose en formas múltiples. En palabras de Braden, el nombre de Dios en el cuerpo humano nos da una razón para creer, y una base común desde la cual empezar de nuevo. Capítulo 1. La humanidad frente a su propio reflejo. A lo largo de la historia, el ser humano ha vivido una paradoja: anhela la unión, pero se define por la separación. Somos capaces de crear belleza, poesía y compasión, pero también de engendrar guerras, genocidios y destrucción. Braden abre este capítulo con una pregunta esencial. ¿Qué pasaría si descubriéramos una prueba irrefutable de que todos los seres humanos somos parte de un mismo acto intencional de creación? La respuesta a esa pregunta, afirma, transformaría la historia. Porque si el nombre divino estuviera grabado en el ADN de cada ser humano, no habría diferencia válida que justificara la violencia. Las guerras en nombre de Dios, las persecuciones por raza o credo, perderían su sentido. Sin embargo, el mundo aún vive en el espejismo de las diferencias. Religión, ideología, color de piel y fronteras han sido los pretextos para negar una verdad más profunda: que la vida es una sola conciencia manifestada en infinitas formas. Braden nos recuerda que la historia humana puede verse como un largo intento de comprender quiénes somos. Templos, catedrales y pirámides no solo son monumentos materiales, sino símbolos del anhelo de conectar con lo sagrado. Pero esa búsqueda, muchas veces, se ha torcido por el ego y el poder. El resultado: inquisiciones, cruzadas, esclavitud y genocidios que marcaron siglos. En el siglo XX, la inhumanidad del hombre hacia el hombre alcanzó su punto más oscuro: más de 170 millones de muertes causadas por guerras, limpiezas étnicas y odio religioso. La ciencia avanzaba, pero la conciencia no. La gran lección,
dice Braden, es que la evolución tecnológica sin evolución espiritual produce sufrimiento. Hemos conquistado el átomo y el espacio exterior, pero no el territorio interior del alma. Mirar hacia adentro, la biblioteca de la vida. Braden propone un cambio de dirección en la búsqueda del origen, dejar de mirar hacia los templos o los cielos y mirar hacia adentro, al templo biológico del cuerpo. Las antiguas tradiciones espirituales, desde Egipto hasta la India, ya lo decían con distintas palabras: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. El autor sugiere que los textos antiguos podrían ser literales, no solo simbólicos. Cuando invitan a buscar dentro, quizás describen un mapa biológico que la ciencia moderna apenas empieza a comprender. La biología, afirma, es una escritura viva. Cada célula contiene los signos de un lenguaje universal, el de la vida misma. Y si en la materia existe un orden y un propósito, ese orden tiene una fuente. La clave, entonces, no está en los templos de piedra sino en el templo del ADN. Braden recuerda como el antropólogo Louis Leakey decía: no podremos avanzar sin entender quiénes somos y de dónde venimos. La historia, desde esa perspectiva, no es solo una cronología, sino un espejo de la conciencia colectiva. Cada guerra refleja un miedo, cada descubrimiento refleja una intuición y cada civilización perdida deja una pista sobre el propósito humano. La humanidad ha sido una especie que busca a Dios, pero que rara vez se reconoce como expresión de Él. Y mientras ese olvido persista, repetiremos el ciclo de destrucción y reconstrucción. La paz que comienza en el interior. Braden explica que la verdadera paz no es ausencia de guerra, sino presencia de comprensión. Las Naciones Unidas pueden imponer silencios, pero solo la conciencia puede sanar. Las armas detienen los cuerpos, solo el amor detiene el odio. Cada intento de pacificación sin transformación interior es un respiro temporal, no una solución. El autor compara esta dinámica con presionar un globo: si se reprime la violencia en un sitio, aparece en otro. La raíz del conflicto no está afuera, sino en la desconexión interna de la humanidad. La reconciliación duradera solo nace cuando el ser humano recuerda su parentesco divino. Cuando comprendamos que el otro es una extensión del mismo nombre sagrado que habita en mí, entonces la guerra dejará de tener sentido. Greg Braden ve en esta comprensión una nueva era para la ciencia del alma, una civilización que reconozca la interdependencia de toda vida. Así como el ADN une a todas las especies en una red bioquímica, el espíritu las une en una red de conciencia. Ver el mundo como un solo cuerpo viviente es la medicina para sanar el alma colectiva. Ejercicio de introspección. Cierra los ojos y respira profundo. Visualiza tu cuerpo como un universo lleno de luz. Imagina que cada célula pronuncia el nombre de Dios en silencio. Siente la unidad entre tú y toda forma de vida. Repite mentalmente: en cada ser vive la misma chispa divina. Citas destacadas. Somos capaces de tener los sueños más bellos y las pesadillas más oscuras, pero también tenemos el poder de elegir cuál manifestar. Greg Braden. La historia es la memoria de nuestro intento por recordar quiénes somos. La paz no es el fin de la guerra, sino el comienzo del reconocimiento de la unidad. Capítulo 2. Huesos, libros y células, cuando las evidencias y las teorías chocan. Las grietas en la historia oficial. Durante más de un siglo, la ciencia ha intentado explicar el origen humano mediante una línea evolutiva continua y lógica. Sin embargo, Braden muestra que la evidencia no encaja con la narrativa tradicional. Fósiles, textos antiguos y hallazgos genéticos contradicen la cronología aceptada. En palabras del autor, la historia que creemos conocer es solo una versión parcial del relato de la vida. Desde las excavaciones de África hasta los análisis del ADN mitocondrial, las fechas y especies no coinciden. Algunos restos aparecen miles de años antes o después de lo que las teorías predicen. La pregunta que surge es incómoda: ¿y si no somos el producto del azar, sino de un diseño inteligente inscrito en la materia misma?
Braden explica que muchos científicos han preferido ignorar los descubrimientos que no encajan en el marco darwiniano. Sin embargo, los huesos rebeldes, como él los llama, son pistas de una historia mucho más profunda y planificada. Los textos sagrados y las tradiciones antiguas no hablan de evolución, sino de emanación, de una chispa que desciende del espíritu hacia la forma. El autor propone reconciliar ciencia y espiritualidad en lugar de enfrentarlas. Sugiere que el lenguaje de la biología moderna podría ser la traducción física de verdades antiguas. Los códices sumerios, las tablillas egipcias, el Sefer Yetzirah hebreo y otros textos ancestrales describen una creación deliberada, no una casualidad cósmica. La ciencia del siglo XXI empieza a confirmar lo que las escuelas místicas enseñaron hace milenios: la materia obedece a una conciencia. Cada partícula tiene un patrón, una geometría, un orden que refleja intención. El ADN, el texto viviente de la creación. Braden señala que el ADN no solo contiene instrucciones biológicas, sino también un lenguaje matemático y vibracional. Cuando se observan sus componentes, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono, y se comparan con los valores numéricos de los alfabetos antiguos, aparece un código coherente, las letras del nombre de Dios. Así, lo que la ciencia llama código genético podría ser literalmente un lenguaje divino codificado en la biología. Este descubrimiento no contradice la ciencia, sino que la amplía. La química se convierte en teología viva. El autor sostiene que este hallazgo derrumba el dualismo entre materia y espíritu. Si el nombre de Dios vive dentro de cada célula, entonces toda vida es sagrada y cada ser humano porta la misma firma creadora. Este reconocimiento elimina la jerarquía espiritual. No hay superiores ni inferiores, solo diferentes expresiones del mismo código universal. Braden afirma que la biología moderna ha tropezado con la frontera de lo metafísico. El microscopio ha alcanzado lo sagrado. En el ADN, la ciencia encontró lo que las religiones buscaban: la prueba de que la creación tiene intención. Esa intención es la fuerza que los antiguos llamaron verbo, logos, o simplemente Dios manifestado en la materia. El mensaje central del capítulo es que la ciencia, cuando se libera del dogma, se convierte en una vía espiritual. Y la espiritualidad, cuando se encarna, se convierte en ciencia de la vida. Una nueva visión de la evolución. Braden no niega la evolución, la redefine. Explica que las mutaciones y adaptaciones son mecanismos dentro de un diseño mayor. La vida evoluciona, pero lo hace dentro de un patrón inteligente. El ADN, como una biblioteca cósmica, guarda la memoria de esa inteligencia creadora. Los antiguos llamaban a este principio el nombre que no puede ser pronunciado. No era una palabra, sino una vibración. Al traducir los elementos químicos en letras hebreas y arábigas, el mensaje que aparece es claro: Dios eterno dentro del cuerpo. Esa frase, según Braden, no es una metáfora poética sino una descripción literal. La divinidad está en nosotros, codificada en la sustancia que nos da forma. El autor invita al lector a reflexionar: si todos compartimos el mismo nombre en nuestro ADN, ¿por qué insistimos en separarnos? ¿Por qué seguimos repitiendo la guerra, la competencia y el miedo? Comprender el código es recordar nuestra verdadera identidad. Somos conciencia encarnada explorándose a sí misma. En última instancia, Braden nos lleva a ver que el ADN es el puente entre ciencia y fe. No hay diferencia entre estudiar la materia y buscar a Dios. Ambos caminos conducen al mismo lugar, al centro luminoso del ser. Ejercicio de conexión. Coloca tu mano sobre el corazón. Visualiza el ADN de tu cuerpo brillando con luz dorada. Imagina que cada hebra canta una nota del nombre divino. Siente la vibración expandirse más allá del cuerpo, uniendo toda la vida. Repite: soy la expresión viva del Creador dentro de la creación. Citas destacadas. El ADN no solo escribe la vida, escribe el nombre de Dios en cada célula. Greg Braden. La ciencia sin espíritu está ciega, el espíritu sin ciencia está incompleto. La evolución es el lenguaje del alma que aprende a recordarse a sí misma. Capítulo 3. De los libros perdidos de la creación, los poderes del cielo en cuerpos de la tierra. Los textos que el tiempo quiso ocultar.
Greg Braden nos lleva en este capítulo a una exploración profunda de los antiguos registros donde se esconde la memoria de nuestro origen. Habla de libros perdidos que no fueron destruidos por casualidad, sino ocultados por su poder. Entre ellos se mencionan el libro de Adán, los textos gnósticos de Nag Hammadi y el Sefer Yetzirah o libro de la creación, considerado el más antiguo texto cabalístico. Braden explica que estos textos no hablan de dioses externos que crean desde el cielo, sino de fuerzas cósmicas que se manifiestan en la materia viva. En ellos, la creación no es un evento pasado, sino un proceso constante. El universo sigue hablándose a sí mismo a través de nosotros. Los poderes del cielo, las letras, los números, las vibraciones, fueron descritos como principios creativos que se condensan en la tierra bajo la forma de los elementos. Según el Sefer Yetzirah, el alfabeto hebreo no era solo un sistema de escritura, sino una tecnología espiritual capaz de modelar la realidad. El autor nos invita a considerar que el universo no está hecho de materia, sino de información vibratoria. Todo lo que existe es energía codificada en patrones que resuenan en diferentes frecuencias. Lo que llamamos cuerpo es el cielo solidificado, lo que llamamos espíritu es la tierra vibrando a su máxima pureza. En este sentido, los antiguos no separaban ciencia y religión, conocían que los átomos son letras, que los sonidos son fórmulas y que la creación entera es un lenguaje en acción. El puente entre los mundos. Braden analiza la conexión entre los alfabetos sagrados y la biología moderna. Según su investigación, el Sefer Yetzirah describe una correspondencia directa entre las letras hebreas y los elementos fundamentales, fuego, aire y agua. Cuando traducimos esos elementos a su equivalente químico moderno, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono, encontramos el puente que une las cosmologías antiguas con la genética actual. El mensaje es asombroso. Las letras con las que Dios habló el universo son las mismas que escriben nuestro ADN. Así, el cuerpo humano se convierte en un texto divino, un pergamino viviente donde el Espíritu dejó su firma. Braden afirma que esta revelación elimina la separación entre cielo y tierra. No hay dos mundos, sino uno solo con diferentes densidades de vibración. Cuando respiramos, oramos o amamos, estamos activando el mismo principio que mueve las galaxias. El cuerpo no es una prisión del alma, sino el instrumento por el cual el alma se hace visible. El autor cita tradiciones donde el cuerpo fue considerado un templo. En Egipto, el Ka era la chispa divina dentro del hombre. En la India, el Atman reflejaba el Brahman. En la alquimia cristiana, el cuerpo era el laboratorio donde la materia se transfiguraba en luz. En todas ellas, el ser humano es el punto de encuentro entre los poderes del cielo y la sustancia de la tierra. La alquimia del ADN y el despertar del recuerdo. En esta sección, Braden revela lo que llama la alquimia del ADN, la posibilidad de reconocer y activar el código divino que nos habita. No se trata de manipular genes, sino de elevar la conciencia. El ADN responde a las emociones, a la oración, al pensamiento y al sonido. Cada palabra que pronunciamos vibra en nuestras células como una orden sagrada. Cuando comprendemos que el nombre de Dios está impreso en nuestro interior, toda acción adquiere significado. La ira altera el código, el amor lo armoniza. La oración no pide, sino que reorganiza la vibración interna hasta que el cuerpo se alinea con la mente divina. El Sefer Yetzirah describe este proceso como el retorno de las letras a su origen. Braden interpreta esto como el regreso del ser humano a su conciencia de unidad. Cada célula que recuerda su nombre sagrado se convierte en un pequeño sol irradiando coherencia. De ahí la frase central del capítulo. Los poderes del cielo viven en cuerpos de la tierra. Esa verdad implica responsabilidad. Si en nosotros reside el poder creador, somos también guardianes de la creación. Nuestro pensamiento es oración, nuestro cuerpo, altar, nuestra vida, liturgia.
Ejercicio de reconexión. Siéntate en silencio y visualiza una espiral de luz dorada ascendiendo por tu columna. Imagina que esa espiral es una secuencia de letras luminosas que se encienden una a una. Cada letra vibra en tu interior con un sonido antiguo, Yod, E, Vav, E. Siente cómo tu cuerpo y el cosmos son un solo movimiento respirando juntos. Permanece ahí, reconociendo que el cielo está dentro de ti. Citas destacadas. Las letras del cielo se convirtieron en los elementos de la tierra. Greg Braden. El cuerpo es el templo donde Dios aprende a pronunciar su propio nombre. Cuando reconoces el código divino en ti, el universo entero responde a tu voz. Capítulo 4. El creador del universo, en palabras de otras épocas. Las huellas de una sabiduría común. Greg Braden comienza este capítulo recordándonos que, más allá de las diferencias religiosas o culturales, las antiguas civilizaciones compartieron una misma visión: el universo fue creado por una inteligencia consciente, una mente divina que habló la existencia a través del sonido y la vibración. En los textos védicos, esa fuerza es el Om, el sonido primordial del que emanan los mundos. En el Génesis hebreo, Dios dijo, y todo fue hecho. En el Popol Vuh maya, los dioses pensaron y pronunciaron al ser humano. Braden sugiere que todas estas tradiciones describen el mismo fenómeno con distintos lenguajes, la creación como acto vibratorio. El universo, según esta visión, no es un accidente ni una maquinaria ciega, sino una expresión consciente. La ciencia moderna empieza a llegar a la misma conclusión: el cosmos parece configurado para permitir la vida. La exactitud de las constantes físicas, la delicadeza de las proporciones atómicas y la armonía matemática del ADN apuntan a un diseño con propósito. Braden cita a Einstein, quien dijo: Dios no juega a los dados con el universo. Y también al físico Paul Davies: parece como si el universo supiera que íbamos a venir. Esa sabiduría implícita es, para Braden, la evidencia de un orden inteligente que subyace toda existencia. La creación no es una secuencia aleatoria, es una conversación continua entre la conciencia y la forma. El ser humano participa en esa conversación. Cada pensamiento es una onda, cada emoción una frecuencia, y cada palabra una semilla que altera la materia. Así, somos coautores del universo, colaborando con la mente divina que nos dio origen. La convergencia entre misticismo y física. Braden muestra cómo las nuevas teorías cuánticas describen una realidad que los antiguos ya conocían intuitivamente. La energía no se destruye, se transforma. La materia no es sólida, es vibración condensada. El físico David Bohm hablaba de un orden implicado, una realidad subyacente que contiene en potencia todo lo que existe. Los místicos dirían, el espíritu que lo habita todo. Cuando observamos el universo, dice Braden, no estamos viendo un escenario externo, sino el espejo de nuestra propia conciencia. El observador modifica lo observado, tal como enseña la física cuántica. Las antiguas escuelas esotéricas expresaban lo mismo con otro lenguaje: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. El autor interpreta esta coincidencia entre ciencia y misticismo como una invitación a la responsabilidad. Si la conciencia moldea la realidad, entonces nuestros pensamientos son actos creativos. Cuando la humanidad teme, proyecta caos; cuando ama, armoniza el campo cuántico de la vida. Braden también señala que la diversidad de nombres para el Creador, Jehová, Brahma, Alá, Gran Espíritu, Tao, no representa distintos dioses, sino diferentes perspectivas del mismo principio unificador. Cada cultura lo ha descrito según su sensibilidad, pero todas apuntan hacia una única fuente de luz. La voz divina en el cuerpo humano. Después de recorrer las tradiciones, Braden regresa a la biología. El ADN es la encarnación moderna del verbo creador. Las mismas vibraciones que formaron galaxias se manifiestan en los códigos de nuestra carne. Cada célula es un eco microscópico del Big Bang original. Dentro de nosotros resuena la melodía del universo. El autor sugiere que cuando meditamos, oramos o simplemente respiramos con conciencia, sintonizamos con esa frecuencia original. Nos convertimos en antenas vivientes de la voz divina.
Por eso las prácticas espirituales de todas las culturas incluyen el sonido, mantras, rezos, cantos, salmos, porque el sonido reordena la materia según patrones de armonía. El ADN, sensible a la vibración, responde a esa música invisible. Braden concluye este capítulo afirmando que el Creador no está en los cielos lejanos, sino en cada átomo del cuerpo. Somos el universo hablándose a sí mismo, recordándose a través de nosotros. El mismo fuego que creó las estrellas arde en tu interior. Reconocer esto es vivir en comunión con la totalidad, sin necesidad de dogmas. Es sentir que cada respiración es una oración silenciosa de gratitud. Ejercicio de resonancia divina. Siéntate con la espalda recta. Inhala profundamente y siente la vibración de tu pecho. Emite un sonido largo, suave, como un om o a. Imagina que esa vibración recorre cada célula, encendiendo su luz. Visualiza el universo respondiendo con la misma frecuencia. Repite en silencio: yo soy la voz del Creador que se escucha a través de la vida. Citas destacadas. La creación no fue un evento único, es una melodía que sigue sonando en nosotros. Greg Braden. La ciencia descubre lo que el espíritu ya sabía: la materia es mente solidificada. El fuego de las estrellas y la chispa del alma son una sola llama. Capítulo 5. El descubrimiento, cuando las letras se convierten en elementos. El lenguaje de la creación revelado. Greg Braden narra aquí el punto de inflexión de su investigación, el momento en que los símbolos sagrados del pasado se funden con la ciencia moderna. Durante siglos, el Sefer Yetzirah, uno de los textos cabalísticos más antiguos, había afirmado que las letras del alfabeto hebreo no eran meros signos, sino las fuerzas primordiales con las que Dios creó el universo. Cada letra, enseñan los cabalistas, contiene un valor numérico, un sonido y una vibración. Cuando esas letras se combinan, generan energía, forma y sustancia. Braden comprendió que si esas letras describían los elementos fundamentales, fuego, aire y agua, podía existir una correlación con los elementos químicos que forman la vida. Al comparar los valores numéricos de las letras hebreas con las propiedades atómicas de los elementos, Braden halló una equivalencia precisa. Hidrógeno igual a yod. Nitrógeno igual a E. Oxígeno igual a Bab. Carbono igual a E. La misma secuencia que forma el nombre más sagrado del hebreo, YHVH, el tetragramatón, el nombre de Dios. Así, el alfabeto de la creación no era una metáfora, era una fórmula científica. El cuerpo humano, hecho de esos elementos, contiene literalmente el nombre divino codificado en su estructura molecular. Esta revelación cambió la visión del mundo. El ADN, el aire que respiramos, los árboles y las estrellas comparten la misma firma sagrada. Toda vida es una manifestación del nombre. La convergencia entre ciencia y misticismo. Braden explica que esta relación entre letras y elementos demuestra que los antiguos conocían principios que la ciencia apenas está redescubriendo. La vibración, la geometría y la proporción no son invenciones humanas, son el lenguaje natural de la creación. En la tradición hebrea, el acto creador ocurre cuando el verbo, la palabra sagrada, desciende por los mundos hasta volverse materia. En la física moderna, la vibración de la energía colapsa en partículas y átomos. Ambas descripciones son idénticas en esencia: el sonido crea la forma. El autor observa que, si las letras se transforman en elementos, también los pensamientos pueden transformarse en realidad. El universo no es un mecanismo externo, sino un campo consciente que responde a la intención. Por eso, el pensamiento humano no es pasivo, es creativo. Cada emoción, cada palabra y cada gesto reconfigura el patrón invisible de la materia. Braden cita la antigua máxima hermética: el que comprende el lenguaje del fuego, del aire y del agua, conoce el poder de Dios. Este lenguaje es hoy la ciencia del ADN, la química de la conciencia, la unión entre oración y frecuencia. El descubrimiento nos recuerda que la espiritualidad no es superstición, es tecnología sagrada.
Las antiguas escuelas místicas sabían que al pronunciar ciertas palabras o meditar en ciertos sonidos, se activaba una resonancia capaz de modificar la materia viva. El verbo, literalmente, crea. El nombre que habita en cada célula. Braden describe con claridad el impacto de su hallazgo. Cuando sustituimos los elementos químicos del ADN por sus equivalentes hebreos, aparece la frase Dios eterno dentro del cuerpo. Ese mensaje está inscrito en cada célula, sin importar raza, credo o cultura. La humanidad entera comparte el mismo nombre interior. Para el autor, esta verdad tiene consecuencias espirituales y sociales inmensas. Si reconocemos que todos portamos la misma firma divina, la base de cualquier discriminación se derrumba. No hay extranjeros ni enemigos, porque cada rostro refleja la misma esencia luminosa. La biología se convierte así en un acto de fe, la ciencia confirma el misticismo. El capítulo también plantea una advertencia. El conocimiento del código divino implica responsabilidad. Manipular la vida sin comprender su sacralidad puede llevar a la destrucción. La genética, dice Braden, debe convertirse en un sacerdocio de respeto, no en un laboratorio de poder. El descubrimiento del nombre de Dios en el ADN es la invitación más grande de nuestra era, unir mente, corazón y ciencia en un mismo propósito. Reconocer que somos el verbo hecho carne y la carne convertida nuevamente en verbo. Ejercicio de contemplación. Coloca ambas manos sobre el corazón. Visualiza el nombre YHVH resplandeciendo en tu interior, como un código dorado girando en espiral. Respira y siente que tu cuerpo entero vibra con ese nombre sagrado. Permanece unos minutos en silencio, consciente de que cada célula pronuncia la palabra vida. Repite mentalmente, el nombre de Dios vive en mí, y yo vivo en él. Citas destacadas. Las letras del nombre de Dios son los elementos que forman tu cuerpo. Gregg Braden. El universo es un texto escrito en la sustancia de la vida. Cuando pronuncias una palabra con conciencia, el ADN responde. Capítulo 6. El código dentro del código. En cada célula de toda vida está el nombre de Dios. La firma del Creador en la carne. Gregg Braden inicia este capítulo con una afirmación contundente. Si el nombre de Dios está codificado en los elementos, entonces también está vivo en la estructura de nuestro ADN. Esa idea es más que una metáfora espiritual, es una observación científica. Cuando el ADN se analiza químicamente, los mismos 4 elementos que escriben el nombre sagrado aparecen una y otra vez, formando la secuencia genética que da forma a toda vida. Para Braden, esta repetición no es casual. Cada célula es una Biblia viviente que repite el mensaje del Creador, Dios eterno dentro del cuerpo. Este código no pertenece a ninguna religión, raza ni civilización, es un lenguaje universal. No importa si se traduce al hebreo o al árabe, el mensaje es el mismo. La biología confirma lo que los antiguos sabían, la divinidad no está fuera, sino dentro. Braden explica que, si cada célula vibra con este nombre, todo organismo es un templo. La humanidad entera constituye una red biológica de luz, una sinfonía de frecuencias divinas. Cada respiración es una oración molecular. Cada latido, una repetición del nombre. La espiritualidad, desde esta perspectiva, no es un acto de fe ciega, sino de reconocimiento, recordar lo que el cuerpo ya sabe. El autor nos invita a meditar en una idea sencilla y transformadora: cada pensamiento altera el código. Cuando sentimos amor, el ADN se expande; cuando sentimos miedo, se contrae. Así, la oración y la emoción son llaves que reescriben la vida desde dentro. La unidad que la ciencia no puede negar. Braden sostiene que este hallazgo pone fin a la ilusión de separación entre los seres humanos. Si el nombre divino está en todos, entonces las guerras, las discriminaciones y los fanatismos son actos de ignorancia espiritual. El mensaje grabado en el ADN no hace distinciones, se repite con la misma exactitud en los 6.000 millones de personas del planeta. La ciencia lo confirma, el 99,9% del ADN humano es idéntico en todos los individuos.
Las diferencias genéticas que usamos para dividirnos son ínfimas frente a la inmensidad de lo que compartimos. Esto significa que la biología no solo demuestra nuestra conexión, sino que grita, desde el núcleo de cada célula, unidad. Braden compara este código con un coro universal. Cada célula canta una nota, y todas juntas componen la sinfonía de la existencia. Cuando una persona eleva su vibración, afecta a todo el conjunto. Por eso, la transformación individual tiene impacto colectivo. La oración de una sola conciencia despierta resonancias en miles. Este principio, que la física cuántica denomina entrelazamiento, explica cómo los campos energéticos humanos se influyen mutuamente más allá de la distancia. El ADN, al vibrar con el nombre de Dios, mantiene a toda la humanidad unida en una red invisible de luz consciente. La biología de la iluminación. Para Braden, el descubrimiento del código dentro del código no es un hallazgo intelectual, sino una invitación al despertar. Saber que el nombre sagrado habita en nuestro ADN significa comprender que el cuerpo es el vehículo de la divinidad. La iluminación no consiste en escapar del mundo, sino en habitarlo con plena conciencia de su santidad. Cada célula del cuerpo responde a la atención y al amor. Cuando meditamos, oramos o actuamos con compasión, enviamos un mensaje de coherencia a todo el organismo. Braden cita investigaciones donde las ondas cerebrales, el ritmo cardíaco y las moléculas del ADN entran en sincronía cuando la persona se enfoca en la gratitud o el perdón. Esto demuestra que el estado espiritual modifica la biología. El autor llama a este proceso la activación del código. Es el momento en que la mente humana recuerda su origen divino y el cuerpo responde elevando su frecuencia. Cuando vivimos desde ese estado, nuestra sola presencia armoniza los espacios, las relaciones y los campos energéticos de otros seres. El capítulo concluye con una visión profunda: el cuerpo humano es la escritura viva de Dios. Cada célula es una palabra, cada sistema un versículo, y toda la humanidad, un evangelio colectivo que se sigue escribiendo a través del tiempo. Ejercicio de activación del código. Coloca tu atención en la zona del corazón. Visualiza una espiral luminosa que gira lentamente dentro de cada célula. Siente que esa espiral contiene las letras Yo de Babe encendidas con fuego dorado. Repite en silencio: Yo soy el nombre hecho vida. Permanece unos minutos percibiendo la expansión de esa energía en tu cuerpo y más allá de él. Citas destacadas. El ADN es el templo donde el Creador grabó su nombre. Greg Braden. La ciencia mide lo que la fe intuye, la divinidad está impresa en la materia. Cada célula que recuerda su origen ilumina al mundo entero. Capítulo 7. Mensaje del primer día. Cómo leer el lenguaje de Dios. El lenguaje del comienzo. Greg Braden abre este capítulo con una pregunta esencial: ¿y si el universo no fuera un misterio por descifrar, sino un mensaje que aprender a leer? Según él, el Creador no dejó su obra en silencio. Todo, desde la estructura del ADN hasta el movimiento de las galaxias, forma parte de un lenguaje vivo que comunica propósito, dirección y significado. Las antiguas tradiciones afirmaban que el mundo fue hablado a la existencia. Si ese verbo primordial aún resuena, entonces cada átomo es una sílaba del mensaje divino. Braden sostiene que aprender a leer este lenguaje es redescubrir el alfabeto del alma. No se trata de letras escritas en papel, sino de patrones, emociones, símbolos y vibraciones que conectan todo con todo. El universo se expresa en 4 niveles: pensamiento, emoción, palabra y forma. Cada pensamiento genera una frecuencia, cada emoción la amplifica, la palabra la direcciona y la forma la cristaliza. Cuando una persona une pensamiento, sentimiento y palabra en coherencia, el universo responde con exactitud. Así, orar no es pedir, sino hablar con el lenguaje de la creación. El pensamiento es la semilla, el sentimiento es el agua, la palabra es la luz y la acción es el fruto. Braden explica que esa fórmula fue conocida por los maestros de todas las épocas, desde los egipcios y cabalistas hasta Jesús, quien decía: conforme has creído, así te sea hecho. El poder de la emoción como lenguaje universal.
Braden afirma que la emoción es el puente entre el cuerpo físico y el campo cuántico. No basta con pensar en paz o amor, hay que sentirlos. El campo de energía que rodea la Tierra, el mismo que la ciencia llama campo electromagnético, responde directamente a las vibraciones emocionales humanas. En los laboratorios del HeartMath Institute, menciona el autor, se demostró que el ADN cambia su forma según las emociones del observador. La gratitud, el amor o la compasión expanden y armonizan las hebras del ADN, el miedo o la ira las contraen. Esto significa que el cuerpo entiende el lenguaje del espíritu a través del sentimiento. Por eso las oraciones más poderosas no son las que se pronuncian con palabras, sino las que se sienten con el corazón. Cuando el alma siente lo que desea manifestar como si ya fuera real, el universo lo reconoce como hecho. Braden llama a este proceso la oración cuántica, la fusión entre intención y emoción que activa la respuesta de la creación. El primer día del Génesis no se refiere solo al origen físico de la luz, sino al despertar de la conciencia que aprende a leer el mensaje del Creador. Ese día ocurre cada vez que un ser humano abre los ojos del alma y comprende que la creación sigue hablándole en tiempo presente. Escuchar con el corazón. Braden enseña que para leer el lenguaje de Dios no se necesita un templo, sino atención. El universo habla a través de coincidencias, sincronicidades, intuiciones, sueños y vibraciones. Cada acontecimiento lleva información, cada encuentro es una frase en la conversación divina. El error de la humanidad ha sido creer que la voz de Dios suena solo en las escrituras o en los cielos. Pero el Creador habla en todo, en el canto de un ave, en la mirada de un desconocido, en la enfermedad que detiene, en el amor que despierta. Cuando la mente calla, el corazón traduce. Aprender este lenguaje requiere humildad, dejar de imponer, empezar a escuchar. Cada día se convierte entonces en un diálogo entre el alma y el universo. Y el mensaje que se repite, una y otra vez, es siempre el mismo: tú y yo somos uno. El capítulo concluye con una invitación a practicar esa escucha. No buscar señales extraordinarias, sino reconocer lo sagrado en lo cotidiano. El mensaje del primer día no fue un acto lejano, está ocurriendo ahora, en cada respiración consciente. Ejercicio de oración cuántica. Cierra los ojos y recuerda una situación que deseas armonizar. Respira profundo y siente cómo sería si ya estuviera resuelta. Permite que la emoción de gratitud o paz te invada completamente. Desde ese sentimiento, repite mentalmente: gracias, porque ya está hecho. Siente el eco de esa certeza expandiéndose a través de todo tu cuerpo. Citas destacadas. El universo no responde a tus palabras, responde a la vibración de tu corazón. Gregg Braden. El primer día de la creación ocurre cada vez que recuerdas quién eres. La oración no convence a Dios, te alinea con Él. Capítulo 8. El segundo mensaje, el ADN, el lenguaje del cuerpo y la conciencia divina. El cuerpo como mensajero del espíritu. Gregg Braden profundiza en este capítulo en la idea de que el cuerpo humano no solo contiene el nombre divino, sino que habla su lenguaje. Cada célula, cada impulso eléctrico, cada latido del corazón es una forma de comunicación entre lo visible y lo invisible. El ADN, según Braden, es el medio a través del cual la conciencia divina experimenta la materia. No es un mecanismo biológico aislado, sino un instrumento de percepción. A través de él, Dios se conoce a sí mismo en forma humana. El autor explica que el cuerpo está constantemente traduciendo las vibraciones del alma en química. Las emociones son mensajes espirituales codificados en hormonas, neurotransmisores y pulsos eléctricos. Cuando vivimos en coherencia, pensando, sintiendo y actuando desde el amor, el cuerpo se armoniza con su diseño original. Pero cuando caemos en el miedo, el resentimiento o la culpa, el código se distorsiona. Braden lo llama la desconexión del lenguaje. Es el momento en que el alma sigue hablando, pero el cuerpo deja de entender. De ahí surgen las enfermedades, no como castigos, sino como avisos:
recordatorios biológicos de que hemos perdido la frecuencia de la divinidad interior. El cuerpo, por tanto, no es enemigo, sino mensajero. Escucharlo es escuchar a Dios en su forma más íntima. El ADN como interfaz entre mundos. Braden presenta estudios que muestran cómo el ADN responde a la conciencia humana. Los experimentos de científicos rusos y del Earth Institute revelan que las emociones y la intención pueden modificar la estructura del ADN sin contacto físico. El ADN actúa como antena, capta la información del campo cuántico y la traduce en instrucciones biológicas. Esto significa que los pensamientos y emociones no solo afectan nuestra salud, sino también el entorno. Cada persona, con su vibración, contribuye al equilibrio o desequilibrio del planeta. En las antiguas tradiciones, este principio era conocido como el puente entre cielo y tierra. El ser humano era visto como mediador entre los mundos, lo invisible se manifiesta a través de él. Braden afirma que cuando elevamos nuestra frecuencia, a través de la meditación, la oración o la gratitud, el ADN se comporta como una fibra óptica que transmite luz de dimensiones superiores. La clave está en la coherencia. Cuando el corazón, la mente y la emoción vibran al unísono, el cuerpo entero se convierte en un canal limpio del espíritu. Por eso, en las prácticas de oración profunda, muchas personas experimentan sanaciones espontáneas o estados de paz que trascienden la lógica médica. El cuerpo responde porque el ADN recuerda su diseño divino. Despertar la conciencia celular. Braden describe que cada célula posee un nivel de inteligencia. Las investigaciones en biología cuántica muestran que las células se comunican entre sí mediante luz, biofotones. Esa luz es literalmente información espiritual circulando por el cuerpo. Cuando la conciencia humana se enfoca en la gratitud, esa luz se intensifica, sincronizando los procesos vitales. La enfermedad, desde esta visión, es una forma de incoherencia energética, una parte del cuerpo ha olvidado la melodía del todo. El autor propone un cambio radical, dejar de luchar contra la enfermedad y comenzar a dialogar con ella. Escuchar lo que el cuerpo está intentando comunicar. Cuando se responde con compasión, el ADN ajusta su frecuencia y el equilibrio se restablece. Braden concluye que el cuerpo y el espíritu no son dos realidades separadas, sino dos rostros del mismo ser. El ADN es el texto divino escrito en carne, y la conciencia humana es el lector que puede reinterpretarlo. Cuando entendemos este lenguaje, sanamos, y al sanar, recordamos quiénes somos realmente, conciencia divina experimentándose a sí misma en forma humana. Ejercicio de coherencia cuerpo-espíritu. Siéntate en silencio y lleva tu atención al corazón. Respira lentamente, sintiendo cómo la energía sube desde la base de la columna hasta la cabeza. Visualiza una luz blanca descendiendo por la coronilla y fusionándose con la energía ascendente del corazón. Siente cómo cada célula se enciende, respondiendo a esa unión. Repite mentalmente, mi cuerpo y mi espíritu son uno. El nombre divino vibra en cada célula. Citas destacadas. El cuerpo no es el límite del espíritu, es su instrumento más sagrado. Greg Braden. Las emociones son la voz de Dios hablándonos desde dentro. Cada célula iluminada se convierte en un fragmento de conciencia divina despierta. Capítulo 9. El tercer mensaje, el nombre de Dios y el destino de la humanidad. El destino grabado en el nombre. Greg Braden abre este último capítulo con una idea trascendental: si el nombre de Dios vive en nosotros, entonces el destino de la humanidad está ligado al despertar de ese nombre. No se trata de una profecía religiosa, sino de una consecuencia natural. Cuando una especie toma conciencia de su origen divino, cambia su forma de existir. La humanidad está en ese umbral. Durante siglos ha buscado a Dios fuera, en templos y dogmas, ahora debe reconocerlo dentro, en la estructura viva de su ADN. El tercer mensaje no es una revelación externa, sino la comprensión de que la divinidad no solo creó al ser humano, sino que continúa evolucionando a través de él. Cada pensamiento amoroso, cada acto de compasión, cada descubrimiento que promueve la vida es parte de la expansión del mismo Creador que respira dentro de nosotros. El destino humano, entonces, no es sobrevivir, sino recordar y expresar la divinidad que ya somos.
Braden señala que el gran dilema contemporáneo no es científico, político ni económico, es espiritual. La pregunta esencial del siglo XXI es, ¿seremos capaces de reconocernos como una sola conciencia antes de destruirnos como especie? El código divino dentro del ADN no solo es una prueba de unidad, sino una guía ética. Ignorarlo es negar nuestra naturaleza, vivirlo es participar en la evolución consciente de la vida. El punto de inflexión planetario. Braden describe nuestro tiempo como la gran encrucijada de la humanidad. Por primera vez en la historia, poseemos la tecnología de los dioses y la sabiduría de niños. Podemos alterar el clima, clonar organismos, modificar genes o detonar el planeta entero. El riesgo no está en el poder, sino en la inconsciencia con que se usa. El autor cita a Teilhard de Chardin: el día en que el hombre se reconozca a sí mismo como parte de la creación, ese será el verdadero nacimiento del espíritu humano. Ese reconocimiento, dice Braden, es el verdadero significado del fin de los tiempos, no destrucción, sino transformación. El antiguo paradigma basado en la competencia y la separación se está agotando. Un nuevo modelo, basado en cooperación y coherencia, está emergiendo. La clave para ese cambio está en la activación del nombre divino dentro del corazón humano. Cuando la humanidad recuerde colectivamente que comparte el mismo origen, los sistemas políticos, económicos y religiosos se reestructurarán por resonancia. La unidad no podrá ser impuesta, solo reconocida. El autor compara este proceso con el despertar del ADN espiritual de la Tierra. Así como las células humanas se comunican para sostener un organismo, las conciencias humanas deben cooperar para sostener al planeta. Si comprendemos esto, la evolución dejará de ser biológica para volverse espiritual y consciente. La promesa de la nueva humanidad. Braden concluye afirmando que el destino de la humanidad no es la extinción, sino la iluminación colectiva. El código de Dios es el mapa que nos devuelve a casa. Cuando el ser humano vive desde la compasión y la coherencia, activa un campo de energía que eleva la vibración de toda la especie. Ese campo, medible por la ciencia, se expande más allá del cuerpo físico y modifica el entorno. Así, cada individuo que despierta contribuye al renacimiento del planeta. La nueva humanidad no será una civilización tecnológica o religiosa, sino una civilización consciente, donde ciencia y espíritu vuelvan a ser una sola sabiduría. Braden lo resume con una frase luminosa. El código que descubrimos en el cuerpo es la voz del Creador que despierta en la creación. El futuro, entonces, no depende del azar, sino de la elección. Si elegimos recordar, el paraíso no será un lugar lejano, sino una frecuencia aquí y ahora. Cada célula humana convertida en luz es un paso hacia ese mundo nuevo. Ejercicio de integración planetaria. Cierra los ojos y siente tu respiración como una ola que conecta con todas las respiraciones del planeta. Visualiza una red de luz dorada uniendo corazones humanos, animales y vegetales. Imagina que cada punto de esa red brilla con las letras Yo de Babé. Repite mentalmente: somos uno solo en la conciencia del Creador. Envía esa luz hacia la tierra, como una bendición silenciosa. Citas destacadas. El destino de la humanidad no es encontrar a Dios, sino recordarlo en sí misma. Gregg Braden. La verdadera evolución es el paso de la inteligencia a la sabiduría. El nombre divino no termina en nosotros, continúa expandiéndose a través de todo lo que amamos. Conclusión. El mensaje del código de Dios es claro: la biología y la espiritualidad son dos rostros de una misma verdad. Dios no está fuera del hombre, sino dentro de su respiración, de su sangre, de su ADN. Cuando reconocemos esa presencia, el miedo se disuelve y el propósito emerge. No somos una especie perdida buscando a su creador, somos el creador explorándose a sí mismo. Y cuando la humanidad viva desde esa conciencia, la tierra recordará su verdadera canción. Alma luminosa, esta enseñanza no es solo para ser comprendida,
sino para ser vivida. Medita cada día con el reconocimiento del nombre divino dentro de ti. Actúa desde la coherencia, comunica desde el amor y convierte cada pensamiento en una oración silenciosa. Sé uno con la vida, porque la vida es Dios pronunciándose a través de ti. Suscríbete a Gaia Natura Bienestar Holístico, comparte este conocimiento y contribuye a expandir la conciencia del planeta. El código está en ti. Actívalo.